Así les queda para todos. Bueno, entonces estamos grabando la clase, chicos. En la clase pasada, eh, estuvimos revisando cálculos porque recuerden que fue clase de consulta. Estuvimos revisando cálculos de problemas, de pH, y yo había planteado uno de los problemas calculando los parámetros a partir del dato de pH para ejercitar el, el uso de la calculadora, ¿no? Y para ejercitar la función inversa logaritmo, del logaritmo decimal. Lo vamos a hacer ahora, lo podemos hacer enseguida cuando hagamos ejercicios. Pero quiero que hagamos ejercicio. Vamos a agregar ahora cómo calcular pH para ácidos y bases débiles y vamos a trabajar estos ácidos y bases débiles eh, monopróticos y monooxidrídicos. No nos vamos a complicar con débiles que tienen más de un oxidrilo, o de un protón, porque cada uno de ellos tiene una constante específica de, de disociación. Entonces, para que no se vuelva complejo, porque no es el propósito que esto se vuelva complejo, sino que se comprenda, vamos a trabajar con débiles. ¿Está bien? Ácidos y bases débiles, monopróticas y monooxidrílicas. Pero antes que nada, voy a ir un poquito a la teoría. Volvemos a la presentación de PowerPoint. Rapidito, miren, a ver por qué y cómo he llegado hasta acá. ¿Se acuerdan que la clase, hace varias clases, eh, hablamos de un ácido, vamos a ver acá, hablábamos de un ácido y una base según la teoría de Bronsted y Lowry, habíamos hablado del agua, que el equilibrio, la constante de equilibrio del agua que se disociaba, siempre productos sobre reactivos, ¿no? En este cociente. Y decíamos que si esto era lo suficientemente voluminoso y grande comparado con lo que se disocia, era constante, entonces lo que era constante lo pasábamos al otro término y una constante multiplicada por otra constante daba una nueva constante y como estábamos hablando del agua, definíamos la constante de el agua, el KW, que era el producto iónico del agua. Bueno, esto lo podíamos decir porque, acá la evidencia, porque la cantidad que se disocia es extremadamente pequeña respecto de el todo, tremendamente pequeña. Entonces, podemos hacer estas inferencias de que el agua es una constante. Ahora, cuando trabajamos con el concepto de los ácidos y las bases débiles, también vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con sistemas en donde la proporción que se disocia también es extremadamente pequeña. Es decir, del todo que yo agrego, del ácido que agrego o de la base que agrego, una muy, pero muy pequeña porción se va a disociar. Entonces, ese va a ser el espíritu con el cual nosotros vamos a abordar el tema de ácidos y bases débiles. Entonces, si planteamos la ecuación de disociación de un ácido débil, en el caso de que tienen ahí en la pantalla, es el ácido acético. Este es un ácido orgánico monoprótico, es el del vinagre, es un ácido débil. Este ácido débil, cuando lo colocas en el agua, se disocia de manera parcial. Entonces, al disociarse de manera parcial, coexisten tanto eh, los componentes disociados con los que no se han disociado. Es decir, que el sistema alcanza un estado de equilibrio. Recuerden que este estado de equilibrio tenía que ver con que la velocidad de la reacción que sucede a la derecha es igual a la velocidad de la reacción que sucede a la izquierda.
Entonces nosotros podemos plantear la ecuación de equilibrio igualando las velocidades y despejando los términos, colocando la constante de un lado y las variables del otro. Entonces, de esta manera definíamos la constante de equilibrio. Entonces, la constante del equilibrio, ¿cuál era? Era el cociente del producto de los productos disociados elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, sobre el producto de los reactivos. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá arriba en la ecuación de equilibrio es esto, y lo que está acá debajo en el denominador son los reactivos. Pero entendiendo lo que yo recién les comentaba, que el ácido que estoy mostrando ahí como ejemplo es un ácido débil, y por ser débil, la proporción que se disocia es muy pequeña, podemos decir que de esa manera el agua no se afecta. Entonces, como yo he hecho el ácido y el aporte de los iones que se disociaron es extremadamente pequeño, el agua podemos considerar que se mantiene constante. Y si se mantiene constante, no tiene sentido que esté en este lugar de la ecuación, sino que lo pasamos al otro término. ¿Y qué va a suceder? Una vez que lo pasemos al otro término, una constante por otra constante, acá lo tienen, una constante por otra constante, que es la concentración del agua de toda la solución, va a definir una nueva constante. En este caso en particular, lo que nosotros estamos hablando es de un ácido. Entonces se va a denominar constante del ácido. Entonces, la constante de un ácido o de una base débil tiene siempre esta representación. El producto de los productos, ¿sí? La parte disociada, sobre la parte sin disociar, que desde el punto de vista matemático, si hemos dicho que es muy, pero muy, muy escasa, muy pequeña la cantidad, para el cálculo vamos a considerarlo que se parece a la concentración inicial del ácido cuando lo agregamos en el agua. Eso lo vamos a hacer en algunos problemas. Entonces, lo que vamos a agregar nosotros a la, la secuencia de fórmulas que tenemos para calcular pH, es lo que hicimos pH, peroxidrilo, pH más peroxidrilo igual a 14, eh, el KW igual a 1 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a agregar para los débiles la constante de disociación, la constante del ácido o la constante de la base. ¿Y por qué digo que es la constante de la disociación? Porque está mostrando en qué relación del todo hay una porción que se disocia. Entonces, cada ácido y cada base débil van a tener a una temperatura específica perfectamente definido un valor de la constante del ácido y otro valor de la constante de la base. Entonces, esta va a ser una de las ecuaciones con la cual nosotros vamos a partir como una matriz para trabajar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Perdón, quiero saber si hasta ahora se entendió lo que dije. Lo único que hice fue definir la constante de equilibrio. Entiendo que la modificación que sufre el agua en toda la solución es matemáticamente descartable, o sea, se considera constante. Entonces, el agua la pasé al término de las constantes, y como estoy hablando de un ácido, esta nueva constante se llama la constante del ácido, el K del ácido. Recuerden que nosotros, vuelvo a reiterarlo, vamos a trabajar para la evaluación parcial con ácidos débiles y bases débiles que se disocian con un solo protón y con un solo oxígeno. ¿Eh? No nos vamos a ir más allá porque no pretendo que esto se vuelva complejo y no pretendo que ustedes se vuelvan químicos.
pretendo que se vuelvan médicos. Entonces, el enfoque del cursillo, a mí me parece que es oportuno que tengamos estas consideraciones. Y siempre recuerden que vamos a trabajar con ácidos y bases débiles. De forma tal que en el parcial, nosotros este, vamos a poder ahí, ustedes, mejor dicho, van a poder tener en el apunte el valor de la constante del ácido o el valor de la constante de la base. Es decir, que en el enunciado yo les voy a colocar el valor de esta constante. Vuelvo a lo que siempre digo, si ustedes buscan en internet van a encontrar las tablas de la constante de disociación de los ácidos y de las bases débiles. Ahora van a encontrar sin ningún problema. Pero no pretendo que las estudien de memoria. Ustedes en ese sentido no se preocupen, porque yo se las voy a dejar formuladas en el enunciado de la pregunta. Así que en ese sentido no se estresen. Y acá aparece otra nueva pista. Entonces, esta pista es que cuando a vos te plantean un ácido, no creo que me vaya a olvidar. Voy a hacer, bueno, estoy enfocado de que sea como lo voy a decir ahora. Cuando sea fuerte, siempre voy a tratar de aclarar fuerte. Y cuando sea débil, voy a aclarar débil. Y si no fuera así, hay un modo de darse cuenta si está hablando de un fuerte o de un débil. Y es lo siguiente, el fuerte, como se disocia por completo, el fuerte, como les decía, el fuerte, como se disocia por completo, no conviven las dos especies, la disociada y la no disociada, por lo tanto no tiene constante del ácido ni de la base, porque no hay un equilibrio. La disociación es al 100%. Sin embargo, en los débiles, ustedes van a encontrar que está el parámetro de la constante del ácido o la constante de la base. Y vuelvo a decir, esa relación es la que te permite conocer en cierta manera el grado de disociación de este ácido. Entonces ese valor siempre se los voy a estar dando, ¿ok? O aclarando. En el enunciado va a estar aclarado de forma escrita. Entonces, atento a lo que estoy diciendo, lápiz, papel, calculadora, chicos, si esto no lo practican, eh, nada, se va a complicar porque problemas de pH van a ir, seguro. Es un tema sumamente interesante, muy importante para la integridad operativa y estructural de muchas moléculas, fundamentalmente de las enzimas en biología. El pH es básico y esencial también para conservar la vida. Así que, y su regulación, que lo vamos a ver al final de la clase, es muy, pero muy importante. Entonces, yo le voy a compartir la pizarra y empezamos a trabajar con eso, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que dije? Por si tengo que volver a la diapositiva, chicos. ¿Dudas? 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 ¿No? Bueno, no leo ninguna duda, así que comenzamos a trabajar. Sí, dale, vuelvo a la última diapositiva. Bueno, de todos modos, bueno, copiarla, pero yo la voy a estar trabajando acá en la pizarra, ¿eh? Así que no hay drama. Fíjate, mira, creo que ahí está compartida. Eh, esta que está formulada es la constante del ácido. Y la de la base, nada, es la resultante de la disociación de una base, ¿sí? Y se denominaría KB, con B, la B corta generalmente. La B baja, perdón, en minúscula quiero decir, perdón. La B alta en minúscula. Otra vez.
K de la base, ¿sí? Este es constante del ácido. ¿Por qué? Porque están las especies ácidas. Protón. ¿Sí? Vamos a trabajar con una nueva pizarra. Se me acaba la Jamboard y todavía no vuelvo, todavía, siempre digo lo mismo. Todavía no me pongo habilidoso. Va, en realidad no le he practicado. A otras pizarras, por favor, que me hace falta. ¿Listo, Guada? Excelente, gracias. Bueno, ahora voy a la pizarra en blanco, ustedes lápiz y papel y a trabajar, ¿sí? Y quiero que opinen, necesito que opinen para quedarme tranquilo de que comprenden el mecanismo de cálculo de pH y de un ácido y de una base débil. Por favor, en verdad les pido formalmente que opinen. Es muy importante. Aparte que me pasen los cálculos, ¿no? Perdonen que siempre cuento con que ustedes hacen los cálculos. Y les pido disculpas. Bueno, vamos con el primer problema de un débil. Vamos a calcular, vamos por lo clásico. Vamos a calcular el pH, siempre la P está en minúscula, el P oxidrilo, vamos a calcular la concentración de los protones, vamos a calcular la concentración de los oxidrilos de una solución de ácido acético, me voy a escribir de manera resumida, ácido acético, que es un ácido débil, que tiene una constante del ácido igual a 1,8 por 10 la menos, y su concentración es 0,011 molar. Bueno, listo. Es re fácil. ¿Alguien ya está calculando los datos? Sí, Juan, así es. Te está mostrando de qué manera, en qué proporción se está disociando. ¿Sí? En este caso, este ácido se disocia 1,8 por 10 a la menos 5. Como verás, a la menos 5 es bastante pequeña la cantidad, ¿sí? Bueno, listo, ya está eh, resuelto. Es fácil. Estamos hablando de un ácido. ¿Qué es lo primero que vamos a averiguar entonces? ¿La concentración de qué? No, fíjate, no, ojo que la constante del ácido no es la concentración de los protones, ¿eh? Lo que la constante del ácido te da como información es la proporción de cuánto se disocia el todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, que es presentar la ecuación, ¿no? Entonces, vamos a presentar el ácido acético sin disociar y las especies disociadas más ion acetato. ¿Sí? Porque es monoprótico, así que siempre vamos a trabajar uno y uno. Uno y uno. ¿Qué, perdón, qué dato conocemos? La concentración del ácido. Bárbaro. ¿Conocemos la concentración de los protones? Pregunto y los leo. No directamente. Ah, Macroondas.
pero tenemos una gran pista, tenemos una gran herramienta, que es la constante del ácido. Entonces, sí, estoy de acuerdo con ustedes que así, como hacíamos con los fuertes, nada, todo fluía, ¿no? Entonces acá no conocemos la concentración de ninguna de las dos especies. Recuerden que se disocia siempre en cantidad eh, proporcional, en cantidades iguales. Porque estamos hablando como un monoprótico, es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a averiguar nosotros la concentración de los protones, que sería lo mismo que el ion acetato. ¿Y por qué digo esto? Que sería lo mismo que averiguar la del ion acetato. Porque un mol está disociando un mol y un mol. Es decir, proporcionalmente, yo agregué una cantidad y disocia teóricamente una y una, ¿sí? Porque es monoprótico. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Nosotros tenemos la constante del ácido, que es igual al producto de la concentración de los productos sobre la concentración del ácido sin disociar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Yo qué dato conozco? Yo conozco la concentración del ácido. Ahora lo vamos a tener, ¿verdad? Este, esta, este, este paso matemático que voy a dar es importante. Mira, yo conozco la concentración del ácido, ¿sí? Acá la tenemos. Me la dieron en el enunciado. ¿Ah? Y yo les dije que la cantidad que se disocia es tan, pero tan pequeña, pero tan pequeña, que podríamos considerar ese dato como un valor que no se ha modificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como, perdón, acá yo me equivoqué en, un, en una rayita porque escribo de mal. Acetato. Ah. Em, gracias por el comentario, Antonio. Em, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Como el ácido da una especie y una especie, ¿y por qué digo especie? Porque hablo de esta manera para poder matemáticamente imaginar que si me da uno y uno de algo, puedo decir que me da algo al cuadrado. Entonces yo puedo decir que esta ecuación es lo mismo que protones al cuadrado sobre el ácido sin disociar. Y también puedo decir que es lo mismo acetatos al cuadrado sobre la concentración del ácido sin disociar. Porque yo estoy entendiendo de que da una especie y una especie en igual proporción y cantidad, por lo tanto, es esta especie al cuadrado. Es lo mismo que decirlo al cuadrado. Entonces, entendiendo esto, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer ahora es despejar los protones. Los protones al cuadrado van a ser igual a la constante del ácido por la concentración de el ácido inicial, ¿sí? La que yo agregué del ion acetato. Esperen que escribí medio. No. La del ion acetato. ¿Cómo opero matemáticamente el cuadrado? Y bueno, con la raíz cuadrada. Entonces, la concentración de los protones
va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración del ion, perdón, del ácido sin disociar. Sí, puedo volver. Ya vuelvo otra vez a explicar. Es muy probable, chicos, que algunos de ustedes en el colegio directamente les dieron esta ecuación que está acá y nunca supieron de dónde salía. Yo pretendo que no se quedan con esa ecuación de memoria, porque si ustedes comprenden de dónde viene, yo puedo preguntar, dígame la concentración de el acetato disociado, y ustedes van a decir, profe, ¿de dónde saco eso, por Dios? Bueno, de la constante del ácido que se opera matemáticamente. Y es lo que ahora voy a repetir en la salida de nuevo. Vamos de nuevo. Por ser monoprótico y débil, yo puedo decir que como sé que se disocia muy poquito, puedo de manera teórica tomar que el cambio de la concentración inicial del ácido de mi problema casi no se ha modificado matemáticamente. Eso por una parte. Esa es la razón por la cual este valor lo voy a usar acá en la ecuación matemática. Por otra parte, digo que por ser monoprótico, disocia una especie y una especie. Esas especies se llaman protón y acetato. Pero como se disocian en igual proporción, puedo decir que es lo mismo hablar de uno de ellos al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense, la constante del ácido es el producto de las especies disociadas, ¿la ven? Es el producto de esto por esto. Entonces, uno por uno es uno al cuadrado, 2 por 2 es 2 al cuadrado, 10 por 10 es 10 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si digo algo por algo, es algo al cuadrado. Esta especie por la misma especie es la especie al cuadrado. Esa es la razón por la cual va siguiendo esta, esta marcha matemática el cuadrado que aparece acá, ¿no? Si yo entiendo que las especies, entiendo que es el producto de lo mismo, digo que es protones al cuadrado, o si lo pienso como acetato, es acetato al cuadrado. Y el denominador sigue siendo el mismo. Luego, ¿qué hago? Me interesa conocer los protones, que es esta concentración la que quiero averiguar. Despejo matemáticamente, lo que está dividiendo pasa multiplicando al otro término y me queda esto que tengo acá. ¿Cómo yo opero el cuadrado, la raíz, la potencia, perdón, usando la raíz cuadrada? Entonces, le hago raíz cuadrada a todo y me queda esta ecuación definitiva, en donde yo, en el valor de la constante del ácido, es la que voy a usar teórica acá, y en el valor de la concentración del ácido es la que voy a usar que me dio a mí el problema en la definición. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? Guada, ¿lo entendiste? Entonces a mí lo que me interesa ahora, bueno, es que hagamos los cálculos.
Entonces, voy a pasar con el mismo problema, pero voy a ir a pasar a la hoja que sigue para que esa nos quede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular pH, vamos a calcular el peroxidilo, vamos a calcular la concentración de los protones, vamos a calcular la concentración de los oxidridos. ¿A partir de qué dato? Conociendo la constante del ácido, 1,8 por 10 a la menos 5, y conociendo, ya conozco, la concentración de mi ácido débil. La concentración de este ácido acético es igual a 0,011, creo que puse, y es un resumen del problema, 0,011 molar. ¿Sí? Bueno, no me ataca el estrés porque tengo herramientas. Entonces, ¿qué voy a hacer en la ecuación de disociación? Primero, por una parte, voy a agregar, voy a plantear esto para que esté siempre presente, la ecuación de disociación. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular la concentración de los protones, que va a ser la misma que del ion acetato. Y voy a partir entonces de qué concentración? 0,011 del ácido. Entendiendo que con la constante del ácido, vayan calculando por favor. eh, yo puedo calcular qué cantidad de protones hay. Entonces yo recién operé matemáticamente y llegué a esta ecuación que está acá, a esta ecuación que está acá. Con ella voy a calcular la concentración de los protones. ¿Cuál es la concentración de los protones? La concentración de los protones va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración del ácido acético. Es decir, que la concentración de los protones va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,011 molar. Esto me va a dar un valor. ¿Cómo lo van a operar? Primero van a multiplicar. Les cuento porque esto recuerden que es de nivelación e integración. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a resolver lo que está dentro de, eh, lo que está dentro de la raíz. Entonces, lo primero que van a hacer es multiplicar 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,011. Una vez que obtengan ese valor, a ese número le van a hacer la raíz cuadrada. Y esto te va a dar un valor. Ese valor, ¿cuánto es, chicos? ¿Están todos de acuerdo qué es lo que los compañeros comparten en el chat? 4,4, cuidado, Guada, que te falta la potencia. 4,4 solo no. Nada, se puede redondear 4,4 por 10 a la menos 4. No, no redondeen, chicos, ¿eh? Sí, cuidado con ese, no es un detalle menor el que te acabo de decir, ¿eh? Tengan cuidado. Por ahí, en alguna calculadora les va a dar 4,439, plin, 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 plin. Vamos a tomar esas dos cifras sin redondear. Bueno, si ustedes que tienen calculadora y están verificando entre ustedes, dicen que dan 4,44 por 10 a la menos. Cuidado que alguien le dio a la menos 7. ¿Pueden revisarlo eso, por favor? No tengo una calculadora, pero ¿pueden revisarlo? A ver, hagan 1,8 por 10 a la menos 5. Siempre recuerden, cuidado con el uso de la calculadora.
punto ocho exponencial a la menos 5 por 0,011. A ver, Nazarena, fíjate cómo te da. Volvé a hacer el cálculo. Es por 10 a la menos 4. Bueno, pero para, es que hay una compañera que él le ha dado diferente y quiero que lo revisemos. Mira, a ver. Nazarena. Ok. Ahora sí, ¿estás segura que dio? Ok, bárbaro. Me interesa que a todos les dé igual, por favor. No quiero que nos quede, que avancemos si no estamos todos de acuerdo. ¿Ah? Bárbaro. Entonces, 4,44 por 10 a la menos 4 es el valor de los protones. 4,44 por 10 a la menos 4. Es decir, que ya conocemos este valor, que es exactamente la misma concentración que la que va a estar acá. ¿Sí? La concentración del ion acetato va a ser exactamente igual. Bien. Con ese valor, ya ustedes fluyen. Calculan el pH, calculan el peroxidrilo, calculan los oxidrilos, ¿usando qué? pH igual a menos el logaritmo de los protones, peroxidrilo igual a menos el logaritmo de los oxidrilos, pH más peroxidrilo igual a 14, despejan. KW es el producto iónico del agua. La concentración de los protones por la concentración de los oxidrilos igual a 1 por 10 a la menos 14. O sea, ya está, fluyen con todas las ecuaciones que hemos practicado en las clases anteriores. Así que eh, espero los resultados. Vamos. pH 3,35. ¿Estamos de acuerdo? ¿Coinciden? Recuerden, menos el logaritmo de la concentración de los protones. La concentración de los protones va a ser 4,44 por 10 a la menos 4. Ustedes fíjense qué pequeñísima cantidad de disociación, ¿no? Si yo agregué 0,011 y tengo 10 a la menos 4, es muy, muy pequeño. Entonces, bueno, si ustedes dicen y coinciden, 3,35. Dale, oxidrilo. ¿El peroxidrilo lo calcularon? No. Acá, oxidrilos, ¿cuánto te da entonces? Usan el KW para calcular los oxidrilos. 2,24, 2,24 por 10 a la menos 11. ¿Está bien? Y acá sería 10,30. La para 10, 65. 10, 65. ¿Está bien? ¿Verificaron los datos? El oxidrilo, mira, el oxidrilo lo puedes sacar de la siguiente manera. Cuando te botan es KW, el K del agua es igual a la concentración de los protones por la de los oxidrilos. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si vos despejás oxidrilos, es igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido en la concentración de los protones, que es un dato que sí tenés. Lo mismo que hiciste para afuera. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Está bueno o no está bueno?
¿Seguimos con otro? Vamos. Ahora vamos a calcular los mismos parámetros. Ya vamos a cambiar un poquito las reglas de juego. Vamos a calcular los mismos parámetros. Primero quiero que aprendan el sistema, ¿sí? Y después empezamos a jugar con otras maneras de preguntar. Vamos a calcular el pH, peroxidrilo. Recuerden que cada uno de esos parámetros es un problema. Sí, pregúntamelo, la duda. Bueno, no hay problema. Eso sucede porque es monoprótico. Para ácidos. No, no siempre. No siempre pasa. A ver, en los fuertes, por ejemplo, cuando usamos. Mira, voy a ir a otra página. Mira, Juan, eh, no siempre las especies que se disocian están en la misma proporción. Fíjate, si yo digo que voy a disociar el ácido sulfúrico fuerte, me van a quedar dos protones y un sulfato. Acá ni de casualidad es uno a uno. Acá vos tenés un mol, te va a dar dos moles de protones. Y un mol de sulfato no te dan iguales, ¿sí? Fíjate, si yo, como hicimos en uno de los ejercicios, el hidróxido de aluminio fuerte y lo disocio, me da 3 moles del oxidrilo y solamente un mol del aluminio. Entonces, eh, no siempre es uno a uno. Si yo te dijera ácido nítrico y lo disocio, sí, te va a dar un protón más un nitrato. Si yo te dijera hidróxido de potasio, te va a dar un oxidrilo y un potasio. Ahí va a coincidir que va a dar uno y uno de las especies, ¿no? Pero no siempre es así. ¿Por qué sí nos va a pasar en débiles? Porque yo propongo que vamos a trabajar con monopróticos nada más y monooxidrílicos. Pero existen un montón de débiles que pueden ir disociando de a un protón, de a un oxidrilo, y tiene cada una de esos puntos de disociación una constante. Pero es que no quiero que nos, vayamos a convertir esto en algo muy complejo. ¿Está bien? No sé si quedó contestada la pregunta, Juan. La forma de, ¿qué cosa guarda del oxidrilo? La concentración. Claro, fíjate que cuando, cuando vos, yo siempre les digo que la ecuación química hay que hacerla correcta y balanceada. ¿Por qué? Porque cuando vos la haces
correctamente balanceada con la estequiometría, vos sabés en qué proporción sucede la ecuación química. Mira, en esto que escribí acá. Si yo verifico que acá tengo dos protones, un sulfato, dos protones, un sulfato, está balanceada esa representación. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro acá? Yo encuentro que un mol que agregué da lugar a dos moles de protones y a un mol de sulfato. Si yo no conociera esa relación, no puedo decir, bárbaro, si agrego 3 moles, ¿cuánto me da de protones? Y te da 2 por 3 y 3 molar. Ahora que se me apagó el lápiz. Molar. Fíjate en el dióxido de aluminio. Supongamos que yo digo que agrego 2 moles eh, eh, de aluminio. Me va a dar 3 por 2 de oxidrilo y me va a dar uno de aluminio 3. ¿Se entiende el concepto? Juan, ¿quedó claro lo de la concentración? Un poco más. Los moles, la concentración molar son los moles por litro. Fíjate el capítulo de unidades de concentración. Es una medida, una expresión de la concentración. ¿Les parece que resolvamos el problema y así seguimos encontrando dificultades? Bueno, sigamos resolviendo el problema y a medida que seguimos encontrando dificultades, vemos. ¿Eh? ¿Les parece? Bueno, volvamos al problema, chicos. Vamos a borrar. Entonces, el problema planteado era este. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación de disociación. ¿Alguien tiene una propuesta de la ecuación de disociación? Los leo. A ver si alguien se juega. Hidróxido de amonio. Algo así. Sí, algo así. Así, Tomás, muy bien. Muy bien, muy bien. El hidróxido de amonio, mira. Es hidróxido de amonio, que cuando se disocia, va a dar lugar a un oxidrilo más el ion amonio. Bárbaro. Pero la concentración que yo agregué al agua es 0,05 molar. Esa es la concentración que agregué. ¿Cuánto es la del oxidrilo y cuánto es la del ion amonio?
que va a ser la misma, ¿no? ¿De qué ecuación voy a partir yo para averiguar eso? Si yo ya sé que es un débil, porque se los dije, ¿y por qué? Porque inclusive les di el dato. Bárbaro, José María. Entonces, en este caso va a ser la constante de la base, va a ser igual a, recuerden, el producto de los productos, ¿sí? Sobre el producto sin disociar, que operando matemáticamente nos va a quedar la concentración de los oxidrilos va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de la base por la base sin disociar. Una vez que obtenemos la concentración de los oxidrilos, empezamos a hacer los cálculos con todo el proceso que ya conocemos. A ver, el 3 por 10 a la menos 14, ¿qué es? Es la concentración de, cuidado, cuidado, que estamos hablando de una base, no de protones, ¿eh? Cuidado, Lourdes, porque entiendo que colocaste protones. No, no, no. Estamos hablando, fíjate la formulación, estamos hablando de un hidróxido. Entonces, 3 por 10 a la menos 4. Este valor es 3 por 10 a la menos 4. Con ese valor ya puedes calcular los protones, puedes calcular el peoxidrilo, puedes calcular el pH. 10,48, 3,52. Yo copié los valores, no sé si ustedes los pueden verificar, por favor. ¿Y los protones cuántos te dio? Bueno, dale, me encantó. Revisemos por qué te da 9,48 por 10 a la menos 5 los oxidrilos a diferencia de 3 por 10 a la menos 4, que es una gran diferencia, ¿no? Mira, la propuesta sería escribirlo de la siguiente manera. Paréntesis, 1,8 exponencial a la menos 5 por paréntesis 0,005. Una vez que resolves lo que está dentro de la raíz, ese producto, ahí recién le haces la raíz cuadrada, ¿verdad? A la menos 5. Fíjate, lo tenés arriba a la derecha, 1,8 por 10 a la menos 5. 3 por 10 a la menos 10. Bueno, revisemos por qué te da las menos 10. O a la 10.
Ojo, cuando vos tenés una potencia positiva, acuérdate que las cifras van hacia la derecha, pero de manera creciente los ceros, ¿eh? Revisemos los números, a ver. Vamos a sacar a la, vamos a hacer entonces la conjugación de los auxilios. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 por exponencial a la menos 5 por 0,005. Ese es el cálculo que tienen que hacer. Acuérdense de que en la calculadora, esto que uno pone, esto de que yo pongo 1,8 por 10 a la menos 5, creo que en la calculadora las teclas son así. 1,8 tecla exponencial menos 5. Creo que es así, ¿no? Mira, Antonella, fíjate que hay que revisar algo, chicos. ¿Por qué? Porque, mira, Antonella, vos te da por 10 a la menos 11. Te da igual que Iguada. Aguada también le da 3,3 por 10 a la menos 11. Ya, los otros compañeros les da 3 por 10 a la menos 4. Bueno, hay que desempatar ese dato. A ver, vamos. Tenemos que esto sacarlo adelante juntos. A ver qué tal va. Defina lo mismo para... eh, 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 eh. A ver, quiero ver si puedo, quiero ver si puedo compartir. Vamos a ver acá. Primero voy a resolver lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Que es 1,8 exponencial
a la menos 5 por 0,005. Esto es igual a eso. Raíz cuadrada, 3 por 10 a la menos 4. Nada. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Me siguieron en la cuenta que hice? 3 por 10 a la menos 4. El oxidrilo. Estoy hablando de la concentración de oxidrilo, ¿sí? Ah, bueno, guarda, o sea, 3,3 por 10 a la menos 11 son los protones. Ah, bueno, yo pensé que el cálculo de oxidrilo te daba la menos 11. Da, bueno, perfecto, perfecto. Pero vieron lo que hice con la calculadora, ¿no? Es lo mismo que yo hubiera hecho con la calculadora en, en la mano, ¿sí? Bárbaro. Volvemos otra vez a la presentación. Vamos a ver. Resumen, una vez que nosotros ya tenemos el valor de los oxidrilos, vamos a calcular los protones, puede ser con el kW, con esos valores y con el valor de oxidrilo vamos a calcular el peroxidrilo, después se lo vamos a restar a 14 y listo, listo el pollo. A ver, ¿les pareció bien el ejercicio? ¿Sí? Esto lo voy a borrar. Y ahora les propongo que hagamos un ejercicio de un fuerte, pero como lo hicimos en la consulta. ¿Les parece? Mira, vamos a calcular la concentración de los protones. Vamos a calcular la concentración de los protones, la concentración de los oxidrilos. Vamos a calcular la concentración de nitrato de una solución de ácido nítrico fuerte que tiene un pH de 2,71. No, la concentración de oxidrilos sería la misma que la de protones. ¿En qué tu pregunta va dirigida al que yo te estoy presentando ahora? Pues estamos hablando del ejercicio anterior. En el anterior, volvamos para. En el anterior, los protones serían el resultado de hacer 1 por 10 a la menos 14 dividido en 3 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto te dan los protones si haces esa cuenta? Fíjate, Guada, si el peoxidrilo es 3,52, 14 menos 3,52, ¿cuánto es?
Bueno, la pregunta mía es doble, mira. La pregunta es, ¿los protones de dónde lo va? La aclaratoria. ¿Los protones de dónde lo vas a sacar? De hacer 1 por 10 a la -14 sobre 3 por 10 a la -4. De ahí salen los protones. Si tenés el peoxidrilo que te da 3,52, el pH va a ser 14 menos 3,52. ¿Muy bien? Estamos con el ejercicio anterior, ¿sí? Resolviendo lo de NASA. Ah, lo de, Guada, vos estás con el nuevo. Pero para, terminemos con el, las preguntas del anterior, así a todos les queda claro. La Selena, ¿te quedó claro entonces de dónde saldrían los datos? Acá los protones serían 1 por, 1 por 10 a la -14 dividido en 3 por 10 a la -4. Ok. Bueno, gracias. Gracias por contestar más. Bueno, vamos con esto. ¿Cuál es la concentración de protones? ¿Cuál es la concentración de nitratos? Uno 1,9 por 10 a la -3. Sí, por eso lo puse ahora, Ley. No te apures. Mira, con ácido fuerte o con ácidos débiles, esta pregunta, así puede ir igual, te aviso, ¿eh? Es totalmente, es totalmente independiente del tipo de ácido o base, ¿eh? Bueno, miren, les voy a explicar el método. Ustedes deben recordar lo siguiente. Ustedes saben por definición que pH es igual a menos el logaritmo decimal de la concentración de los protones. Entonces, ¿cómo yo averiguo la concentración de protones? Haciendo la inversa del logaritmo decimal. La concentración de los protones es igual al antilogaritmo decimal de menos pH. Es decir, ustedes van a usar de la calculadora la tecla, la función que está alternativa de la tecla logaritmo. ¿Viste que dice 10 a la X? Eso va a ser función o shift, no sé qué tecla tiene su calculadora, shift, y van a colocar 10 a la X y esa X va a ser menos pH. Entonces vas a usar la función inversa del logaritmo, el antilogaritmo. Vuelvo a decirles, creo que dice en la tecla 10 a la X, me parece que dice la tecla de la calculadora. No tengo una calculadora acá a mano. No, no tengo. 10 a la X. Está la tecla, así que dice log, ¿sí? Dice log de X y siempre arriba está sobrescrita la función inversa.
¿Pudieron calcularlo, chicos? Fíjense que lo que yo les estoy diciendo, en cierta medida, es cuál es la concentración de protones que tiene la solución. Y si ustedes tienen en cuenta cómo se disocia el ácido nítrico, un protón más nitrato, si yo calculo la concentración de los protones, uno a la menos 3, claro, bueno, mira, Agus, sería uno por 10 a la menos 3. Bueno, cuidado, Guada, porque da muy diferente. Acuérdate que tienes que hacer la inversa del logaritmo de menos pH. La inversa del logaritmo de menos 2,71. Bien. ¿Y cuánto te dio Lourdes? A ver, fíjate qué tal les va con esto. Fíjense lo que hice. Yo hice, miren acá, acá hice 10 elevado, ¿qué es esto? Usé la tecla, la inversa, ¿no? 10 elevado a menos 2,71 y me da 1,9 por 10 a la menos 3. Me encantó la pregunta, Guada. Fíjate, mira, a eso voy. Si vos tenés, ¿para qué pasó la pizarra? ¿Vieron la calculadora acá que he compartido? ¿Cómo hice el cálculo? Vamos a la pizarra nueva. Fíjate, que, fíjate lo que yo acabo de decir. Vieron que es importante el tema de la disociación. Si yo sé que un mol del ácido da uno de protones y uno de nitrato, uno y uno, entonces yo sé que si la concentración de los protones que he sacado del valor de pH que yo conozco es 1,9 por 10 a la menos 3 molar, esta concentración es 1,9 por 10 a la menos 3. Esta es 1,9 por 10 a la menos 3. Y como la relación es 1 a 1, la del ácido es 1,9 por 10 a la menos 3. Sin ninguna duda, José María. Por eso es tan importante saber la disociación. Si yo hubiera hecho con ácido sulfúrico como disocia dos protones, en realidad cada uno de estos sería la mitad. Si uno da dos protones y un sulfato,
Auxiliar lo sacas con el KW. No, mirá, en los débiles también lo podemos hacer, te digo, ¿eh? En las bases también. Yo te puedo decir cuál es la concentración de protones de un, una solución de ácido débil de pH, no sé, 4,9. Claro, también es por, exacto, pero es por la manera en que se disocian, acordate. Estoy de acuerdo con lo que decís, y tiene que ver con la manera en la que se disocian. Creo que lo borré. Sí, lo borré. ¿Te acuerdas cuando dije el ejemplo del ácido sulfúrico? Eh, Cuando dije que el ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, se disocia, te da dos protones más un ion sulfato. Entonces, un mol da dos moles y un mol. Siempre acá tiene que estar la misma cantidad que la que hay acá. Eso es siempre, siempre. Bueno, lo veamos, mira. Por lo que acabo de decir, un mol del ácido da uno de protones y uno de nitrato. Por lo tanto, esta cantidad que da de protones es la misma, porque es uno a uno, y es la misma que esta. Fíjate, si nosotros hiciéramos con el ácido sulfúrico, ¿querés que lo hagamos? Lo hagamos, mira. Calculemos la concentración de cada una de las especies para esta solución de ácido fuerte de pH. El pH de esta solución es igual a 3,2. ¿Cuál es la concentración de protones, sulfatos y ácido sulfúrico? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, recuerda, antilogaritmo decimal de menos el pH, y esto te va a dar ¿qué valor? Esto te va a dar la concentración de los protones. ¿Cuánto es eso? Ya lo saben hacer, ¿sí? La inversa del logaritmo de menos 3,2. 6,30 por 10 a la menos 4. 6,30 por 10 a la menos 4. Esta es la concentración de los protones. Revisen el cálculo, chicos, por favor, ¿eh? Entonces, ¿cuánto va a ser la concentración del ion sulfato y la del ácido sulfúrico? Claro, la mitad, exacto. Recuerden que acá te está dando dos veces. Esto es el doble. Este valor es el doble.
3,15 por 10 a la menos 8. Y la del ácido, 3,15 por 10 a la menos 4. ¿Se entiende, chicos? Claro, Juan, es por la proporción en la que se hizo. ¿Sí? Mira, mira, el valor del ácido sulfúrico es por la siguiente razón. Si yo un mol disocia el doble de protones y uno de sulfato, esta cantidad es el doble y es la misma. Esta relación es 1 a 1 y esta relación es 1 a 2. ¿Por qué? Porque acá tenés que el ácido sulfúrico libera dos protones. El valor del oxidrio siempre lo saco con el KW, Lourdes. No importa si estoy en un fuerte o en un débil, siempre voy a usar esta ecuación. KW va a ser igual a protones por oxidrilos igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, ¿cuál querías que veamos? Para, tu pregunta fue... Ah, oxidrilos, mira, es simple. Oxidrilos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido en protones. Eso es todo lo que hice. Depende el dato de la especie que tengas, ¿no? Para eso te sirve el KW. Depende cuál de los dos datos tengas, lo despejas. Vamos a la página anterior. Mira, siempre podés usar, Antonella, siempre podés usar. eh, Vamos a hacer un resumen de las fórmulas que usamos. No importa si es fuerte o es débil. ¿Qué pasa con los débiles? Y si no tenés la constante del ácido, es como que no sabes de dónde adivinar la cantidad. Pero las ecuaciones que vas a usar son siempre las mismas, mira. Vamos a usar, ¿qué concentración es? La de pH, y ya sabes que es igual a menos el logaritmo de la concentración de las protones. Vas a usar peroxidrilo, es igual a menos el logaritmo de la concentración de los oxidrilos. Vamos a usar pH más peroxidrilo igual a 14. Y cuando tenemos
el Kw también, que es igual al producto iónico del agua. Y en el caso de los débiles, vamos a usar la constante del ácido, que es la cantidad de protones que se disoció del ácido sobre la concentración del ácido que agregaste, o la constante de la base por la concentración del oxidrilo sobre la base que agregaste. Ese sería el resumen de todas las ecuaciones que vamos a usar, ¿sí? Para volver a ver. ¿Por qué razón este valor es la mitad que este y este valor es la mitad que este? Porque el pH está dado por la concentración de los protones. La concentración de los protones es la cantidad de protones que el ácido aporta a la solución. Entonces, un mol del ácido que yo agrego aporta 2 moles de protones. Este valor de protones es el que va a definir qué pH tiene la solución. Por eso es tan importante siempre plantear la ecuación de disociación, sea del fuerte o del débil. Ya saben que en los débiles vamos a trabajar uno a uno. Pero si yo les hubiera puesto acá hidróxido de aluminio, ¿cuántos oxidrilos se hubieran disociado por cada molécula de hidróxido? Y por cada molécula de hidróxido se hubieran disociado 3 oxidrilos. Esos oxidrilos son los que van a estar dando el resultado final del pH. ¿Se entiende, Leila? ¿Por qué razón es así? Porque yo agrego 1 y me da 2, doble me da. ¿Por qué? Porque disocia 2 protones. Y yo lo que estoy averiguando acá, mira, es la concentración total de los protones. ¿Se entiende? Bueno, creo que estuvo interesante la clase, ¿no? ¿No les parece? ¿Estuvo interesante o no estuvo interesante? A ver, todo parecía muy sencillo, pero antes de irnos de la clase, vamos a revisar de nuevo esto. En un débil, de acá, de esta ecuación, vamos a sacar los protones. En una base de esta ecuación, vamos a sacar los oxidrilos. Una vez que tenemos ese dato primario, bueno, nos llevamos a las otras fórmulas. Entonces, es como que la matriz de fórmulas que vamos a usar es esta que está presentada acá. Recuerden que si yo opero la constante del ácido, yo puedo decir, hay que tener siempre cuidado de no quedarse atrapado en las fórmulas sin comprenderlas. La K del ácido por el ácido sin disociar, ¿sí? Y la concentración de oxidrilos en una base va a ser la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración de la base K de la base va a ser por la concentración de la base sin disociar. Recuerda, esta ecuación salió de ahí
Y esta otra salió, bueno, me quedó medio complicado. Y esta otra, no, esta lo vamos a borrar para hacerlo más chiquito. Esa salió de operar la constante. Y recuerden que KW es igual a 1 por 10⁻14, que es el producto iónico del agua. 1 a 1, porque es monoprótico el ácido nítrico. Creo que lo habíamos escrito para acá, el ácido nítrico. Acá está, mira. Acá hice la disociación del ácido nítrico, ¿ves? Por eso es tan importante siempre escribir la disociación. Bueno, ahí estaríamos complicándonos la vida. No lo estaríamos considerando como un ácido fuerte. Claro, deberíamos trabajar con la constante del ácido como si fuera un débil, pero es que no es el caso. La naturaleza del ácido sulfúrico es que es un ácido fuerte. Pero mira, el punto de vista tuyo, Antonella, es la razón por la cual en los débiles yo propongo que para el parcial y para este cursillo trabajemos con los débiles que disocian un protón o disocian un oxígeno. Porque es verdad, existe cada constante de ácido para cada protón que se libere o un, una constante de la base para cada oxidrilo que se libere en los débiles. En los fuertes no existe constante del ácido porque no hay equilibrio porque se disocian por completo. Bueno, chicos, yo creo que llegaremos hasta acá, ¿eh? Este, mañana no nos encontramos, ¿de acuerdo? No nos encontramos. Y si eh, no sé, si me llega la invitación del acto de colación de medicina y es el 16, no tengo la fecha confirmada, les aviso con tiempo y los comprometo a que nos juntemos si es así, los comprometo a que nos juntemos el martes. Hagan un esfuerzo y nos juntamos el martes. Porque si fuera el 16, es lunes. Entonces, aprovechemos el martes esa hora de juntarnos, por favor. ¿Me parece? Entonces, chicos, mañana no nos vemos. Eh, Nos encontramos en la próxima clase previo contacto. Yo les aviso este, si la clase del lunes está vigente o no está vigente. ¿Ok? Bueno, gracias por la tolerancia. Gracias por haber participado, por aportar datos. Gracias por preguntar. Me encantó, me encantó, me encantó. La pasé bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Chicos, nos vemos. Por ahí busquen, después hagan un stalkeo seguramente saldrán fotos en Facebook, en Instagram, bueno, busquen en la universidad a ver si me ponen en redes sociales. No me gusta, pero bueno, está de Dios. Chao, chicos. Que estén todos muy bien. Un saludo muy afectuoso para todos. Que anden muy, pero muy bien. Nos vemos.